y espero que pase un día muy bonito. Oramos. Padre, gracias te damos en este momento por tu amor, gracias te damos por tu misericordia. Te quiero pedir tu ayuda, quiero pedir el control del Espíritu en todo. Pido, Dios, que usted sea glorificado. Ayúdenos en todo en este instante, que su palabra pueda correr con libertad, con cuidado, Dios. Ayúdeme a ser sabio a la hora de exponerla. Señor, que en su gracia y misericordia y bondad nos permite, siendo pecadores, poder glorificarle a usted. Dios, toca los corazones de todos los que estamos aquí. En Cristo, nuestro Salvador, pedimos estas cosas. Amén. Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor en Juan capítulo 8. Y vamos a hablar ahí sobre Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Está bien? Juan capítulo 8. Mientras usted abre la Biblia, quiero decirle, hay un pequeño grupo, no es de nuestra iglesia, pues usted los ve ahí jugando. Principalmente nosotros tenemos todo el área, pero aparentemente les dieron ciertos espacios a ellos, pero el campamento es principalmente de nosotros, por aquello que hay ahí, pero esos hermanos que están ahí afuera, primero no sé si son hermanos y segundo no son de la iglesia. Ok, por aquello, estamos bien. Tenga ahí Juan capítulo 8 abierto. Y quiero hablar esta mañana acerca de seguir el ejemplo de Jesucristo, de seguir el ejemplo de Jesucristo. Con la vida que Jesús tuvo acá en la tierra, Él nos dejó un ejemplo, nos marcó un ejemplo para que nosotros sigamos. Los cristianos no tenemos que inventar nada, ya todo está inventado, ya todo está en las Sagradas Escrituras. Más o menos para que tenga la idea, usted que ha estado en una playa, es como cuando usted dice, ¿a cuántos no nos gusta? A mí me encanta estar en la playa y caminar en la playa, caminar ahí de un lugar a otro, ¿verdad? Y a veces, especialmente nuestros niños o los más jóvenes, nosotros vamos marcando el camino y viene alguien por detrás metiendo sus piecitos en las huellas. Pues es igual, Cristo nos mandó acá o nos puso o majó en las huellas o dejó huellas acá en la tierra. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no inventar, sino simplemente poner nuestro pie donde Jesús lo puso. ¿Okay? Él nos dejó un ejemplo de vida que debemos seguir. Él nos enseñó acerca de la verdadera motivación que es y de la importancia de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente en un mundo oscuro. Él nos mostró una clase de vida que debemos experimentar y que debemos vivir. Una vida que implicaría grandes desafíos. La vida cristiana es de lo más emocionante que hay. No hay nada aburrido en la vida cristiana. Es emocionante porque hay desafíos, hay decisiones, hay cosas que usted tiene que incorporar que usted no tiene, como por ejemplo disciplinas espirituales como la lectura de la Biblia, la memorización de la Biblia, la meditación de las Escrituras. El tiempo de oración, no solamente de vez en cuando estoy con el agua por el cuello o cuando necesito desesperadamente que Dios me ayude y me saque de este hueco en el cual me metí, sino un tiempo de oración, de alabanza, el tiempo de adoración en el cual yo aparto tiempo para adorar, el ayuno donde yo digo, Dios, este rato, estas 2 horas, estas 6 horas, este día entero, lo voy a sacar para estar contigo en comunión, buscando tu rostro, clamando por alguna petición. Hay cosas que tenemos que incorporar y hay cosas que a veces tenemos que quitar de la vida. Si usted ve el modelo de Jesús, Jesús llevaba una vida feliz, una vida contenta, plena, realizada como hombre. Pero hay cosas que él no practicó, hay cosas que él no hizo, entonces ¿por qué yo tengo que hacerlas? El mundo en aquel entonces, hablaba con mi esposa ahora en la mañana mientras desayunábamos, ¿cuál es la diferencia entre el mundo del tiempo de Jesús o posterior, el primer siglo de la era cristiana, ahora? Tentaciones siempre ha habido, gente de corazón duro siempre ha habido, materialismo siempre ha habido, siempre ha habido. Jesús nos está dejando un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El Señor está estableciendo formas de conducta, cambios, deshacerse de viejos hábitos que traemos a veces muy enmarañados. En los más jóvenes o en aquellos que les gustan estas películas de superhéroes, es como este famoso Venom,
¿verdad? En El Hombre Araña, en Spider-Man. Ahí está este Venom, que es el malo, que se adhiere a la persona, se adhiere al punto que cuando se lo quieren arrancar no se puede. Así es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no es que cuando usted recibió a Jesús, ya se fue. Ay, qué dicha, ya no voy a volver a pecar más, nunca más, y nunca voy a ser tentado. Qué lindo sería, pero la realidad es que no es así. Seguimos con tentaciones, seguimos con luchas, tenemos debilidades, pero hay que arrancarse esa vieja naturaleza, hay que arrancarla de mi carne, de mi ser, para poder glorificar a Dios. Hay disciplinas que tengo que adquirir, que tengo que incorporar. Algunos oyeron a Jesús, algunos vieron su ejemplo, entendieron que sí, es una vida diferente, es una vida rica, plena, pero que no es viva la vida loca, no es hago lo que me da la gana, no, es una nueva vida en donde hay una genuina felicidad, pero estas personas en lugar de decir, uy, yo me entrego a Dios y quiero cambiar, lo que hicieron fue, según Juan capítulo 6, dejarlo. Dice que muchos discípulos volvieron atrás, que muchos discípulos dejaron. Tal vez si alguien, vos, amor, si les decís que fantástico, pero allá. Se apartaron, volvieron a su antiguo estilo de vida. Ahora quiero que veamos rápidamente cuáles ejemplos nos dejó el Señor para que sigamos. ¿Cuáles ejemplos nos dejó? Primero, Él nos dejó un ejemplo muy importante, el ejemplo de marcar, o nos marcó el ejemplo de la comunión con su Padre. Él siempre tenía comunión con su Padre. Si usted no tiene una comunión diaria con Dios, yo quiero invitarle para que tenga una comunión diaria con Dios. Yo quiero invitarla para que usted desarrolle una comunión con Dios. Algunas personas le llaman devocional, fantástico, sí, devocional, tiempo a solas, como quiero llamarle, pero es un tiempo en el cual usted está con Dios, donde usted come de Dios, donde usted está a solas con Él. Vea Juan capítulo 8, les dije que lo tuvieran por ahí, versículo 1. Juan capítulo 8, verso 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué se fue al monte de los olivos? ¿A qué se fue al monte de los olivos? Se fue al monte de los olivos para orar. Se fue al monte de los olivos para estar solo. Vea, cuando todos volvían, porque si usted ve el versículo anterior, el versículo 53, ¿qué dice? El versículo 53. Cada uno, ¿qué? Se fue a su casa. O sea, el Señor estuvo ahí, hizo algo y después cada uno se va a su casa. ¿Qué hace el Señor? Se va al monte de los olivos. Cuando todos volvían a su casa, el Señor se apartaba a un lugar solo para orar, para estar a solas con su Padre. No lo busque, pero se lo leo. En Marcos, el capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía incorporado en su vida la comunión con Dios. Tal vez usted dice, pero pastor, Jesús es de Dios. Recuerde una cosa, aquí está algo que nos va a costar a muchos entenderlo, pero Jesús tenía una doble naturaleza. Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Algunos dicen, Jesús ni necesitaba orar porque era Dios. Sí, necesitaba porque él era humano. Él era hombre y ocupaba de su tiempo con su Padre. Y nos está mostrando un ejemplo para que ustedes y yo, adultos y jóvenes, saquemos tiempo. Pastor, ¿cuánto tiempo? Usted marca el tiempo. Usted marca el tiempo. No es una cuestión de, no, es que los espirituales son 1 hora, 2 horas o 3 horas. No. Es el tiempo en que usted saque, en que usted se aparte, apague el teléfono, apague el tele, apaga todo lo que sea y usted tenga tiempo con Dios. En su palabra, en la oración, derramando su corazón al Señor. Él se apartaba para conversar con su Padre. Buscaba dentro de su apretada agenda
Usted dice, pero usted no entiende la agenda que yo tengo. Viera, es que yo le doy desde que me levanto. Jesús también. Jesús también. Desde que se levantaba, ahí estaba la gente. Enséñeme, sáneme, deme de comer. Aquí estoy constante. Gente estaba constantemente a la parte. Era una agenda súper apretada, pero él decía, yo hago el tiempo. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y él sacaba su tiempo en la agenda para estar a solas, abrir su corazón, contarle su día al Padre, pedir dirección, rogar por fuerza para llevar a cabo el día que tenía por delante. Como hombre, igual como usted, tiene un día en la oficina, en el taller, en la fábrica, en la calle. Pedirle a Dios la fuerza para poder llevar a cabo el día, la obra que usted tiene por delante. La clave del ministerio terrenal del Señor Jesucristo fue tener una intimidad con su Padre. Tener una intimidad con su Padre. Por cierto, el mismo Padre que si usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, usted también tiene. Usted tiene la misma entrada al Padre que Jesucristo tenía, la misma. No, es que él, por ser el hijo de Dios, él lo atendía de primero, no. Usted y yo, si llegamos y le decimos, Padre, ahí está Dios atendiéndonos. No existe tal cosa de que yo me acerco a David, usted que está más cerca de Dios, ¿verdad? No existe tal cosa, ¿verdad? Brian, usted que camina con Dios, por favor pídale a Dios por mí. No. Usted puede. Si usted es hijo de Dios, usted puede. Si usted es hija de Dios, Dios va a decir, ok, hija, ¿qué tenés que decirme? ¿Qué tenés que pedirme? Aquí estoy, te voy a oír. El Monte de los Olivos era un lugar de refugio para el Señor y donde Él libraba grandes batallas. Aquí lo vemos yendo al Monte de los Olivos, pero usted recordará, antes de ser enjuiciado y antes de morir en la cruz, ¿a dónde fue? Al Monte de los Olivos. Y ahí estuvo en esta batalla espiritual. Le pregunto, ¿tenemos algún lugar donde podamos ir para estar a solas? ¿Tiene usted un lugar donde va a solas con su Padre? No, pastor, yo cuando voy manejando, excelente. Eso de ir manejando, ir en el bus ahí guindando, ¿verdad? Y que lo majen todo y que lo aprieten y lo empujen. Fantástico. O mientras va de una clase a otra clase, usted puede ir orando, claro que sí. Mientras se baña y se enjabona, puede estar orando. Claro que sí, eso dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Pero necesitamos un tiempo quietos. Necesitamos un tiempo donde no me echen ningún carro encima, donde no me majen los zapatos que me costó tanto limpiar. Necesitamos tiempo a solas con Dios. Un tiempo donde yo diga, aquí está la Biblia, oración, canciones para Dios, yo voy a derramar mi corazón, donde no voy a atender el teléfono, donde no hay nada más que Dios y yo. Necesitamos un lugar. ¿Cuál es su lugar? ¿Tenemos un lugar? Yo le invito para que busque ese lugar de calma en su casa. Puede ser el patio, puede ser el jardín, puede ser la mecedora, puede ser el sillón, puede ser la mesa del comedor, puede ser temprano en la mañana, puede ser tarde en la noche, puede ser cuando se fue todo el mundo y queda usted sola o queda usted solo en casa, pero tiene usted un lugar. Tiene usted un lugar donde diariamente se encuentre con Dios, donde tiene una cita con Él, donde usted vuelva a ver ese lugar y usted dice, siempre me reúno con el Señor ahí. Jesús tenía ese lugar, se llamaba Getsemaní. Necesitamos tener ese tiempo donde les pongamos al Señor nuestras situaciones, alegrías, derrotas, sueños, peticiones, dolores, aflicciones, luchas. Orar va más allá que solamente dar gracias a Dios por los alimentos. Necesitamos un refugio, un lugar para acudir, para retirarnos y fortalecernos. Ahora, Él nos dejó ejemplo, sí, ejemplo, para que lo sigamos en la comunión que tenía con su Padre. Pero número 2, Él nos dejó ejemplo en la vida diligente que tenía. Él nos dejó ejemplo en la vida diligente que tenía. Jesús tenía una vida diligente. Ve al versículo 2. Note por favor que en el versículo 1 dice que fue al monte de los olivos a orar. Se da por entendido. Pero el versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba.
A pesar del acecho de los líderes religiosos, de la incredulidad del pueblo, el Señor seguía cumpliendo el trabajo que el Padre le había encomendado. Él siempre estaba enfocado en llevar a cabo y cumplir la voluntad de su Padre aquí en la tierra. Él quería llevar a cabo el plan perfecto de su Padre y no dejó que sus propios deseos se interpusieran. Su obediencia, su convicción lo llevaron a la cruz, pero también esa obediencia lo llevó al trono de la gloria. Después de haber orado en la noche, la siguiente mañana lo vemos trabajando en los negocios de su Padre. En su vida integraba el servicio a Dios. El Señor no se impresionó al punto de creerse cuando la gente le decía, uy, usted es el Mesías, usted es el Hijo de Dios, usted es el mismísimo, o sea, usted es el mero mero. Y Jesús llegó, ¿verdad? Y que se le inflaba el pecho y decía, no, hombre, yo cómo voy a andar sirviendo a la gente. No, yo, Jesús, no, que sean otros los que lo hagan. No, él mismo dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Yo he venido a poner mi vida en rescate por muchos. Esa, hermanos, también es nuestra tarea como representantes del Señor acá en la tierra. Sí, tener comunión con el Padre, pero también servir al Padre aquí. Sí, tener ratos de estar ahí con Dios en oración y en la lectura de la Biblia y en el estudio de la Biblia, pero también de servir al Señor. Cada cristiano está llamado a ser diligente y que nada nos detenga de realizar su obra acá en la tierra. ¿Qué obra está realizando usted? ¿Dónde está involucrado? Número 3, sí, Él nos dejó ejemplo en la comunión que tenía con el Padre, nos dejó ejemplo en la diligencia que mantenía. Número 3, nos deja un ejemplo por la vida sabia que evidenciaba. Jesús tenía una vida sabia, ¿quiere verlo? Vea los versículos 3 al 6 de Juan 8, 3 al 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muy interesante acá, muy interesante, ¿verdad? Esta gente muy valientes, muy religiosos, agarraron a una mujer en el pleno acto del adulterio. Imagínense, hermanos y hermanas, imagínense, estaba sola, adulterando, porque no llevaron a ningún hombre. Qué valiente, ¿verdad? Qué cargas. Agarraron a la pobre doña. ¿Y al hombre? ¿Habrá sido algún fariseo? ¿Algún político? ¿Alguno de esos diputaditos? ¿Ministros o jueces? Que si digo algo me embarco. Ah, la pobre esta desgraciada. Esta sí, vamos a juzgarla. Y pena de muerte, apedreada, ¿sí? ¿Qué habría respondido usted a esa pregunta? ¿Qué habría respondido usted a esa pregunta? En la ley de Moisés dice que hay que apedrear a esas mujeres. ¿Qué dices? O sea, póngase en el campo de Jesús. Póngase en las sandalias de Jesús. Ahí está un grupo de gente, llevan a una pobre mujer, tal vez hasta con una sábana ahí guindando. Ahí está, sorprendida en el acto. ¿Usted qué dice? La ley de Moisés, o sea, papi Moisés dice que hay que apedrearlo. ¿Okay? Es ahí el inciso tal, capítulo tal, versículo tal, tomo folio, asiento, hay que apedrearla. ¿Qué dices, Jesús? Bueno, cambie Jesús por usted. ¿Qué dices, Freddy? ¿Qué dices, don José? ¿Qué dices, David? ¿Qué dices, Marvin? ¿La apedreamos? ¿Qué dices, Roberto? ¿Qué dices, Randy? ¿La apedreamos? ¿Qué hacemos? Los fariseos andaban buscando la menor cosita para acusar al Señor, para enjuiciar y matar a Cristo. Pero el Señor era sabio. El Señor era muy sabio.
Si usted ve, él no respondía de buenas a primeras, nunca lo hizo, nunca. No se irritaba ante la arrogancia y la hipocresía de los fariseos. El Señor siempre reaccionaba con calma, con prudencia, con sabiduría y con sensatez en cada ocasión. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender eso. ¿Qué ejemplo? El ver al Señor Jesucristo, mantener la calma y la serenidad ante la actitud traicionera, solapada de esta gente, de estos acusadores. O sea, póngase a pensar, ahí está usted enseñando un grupo de gente la pelota, ahí van empujando a esa pobre doña. ¿A dónde lo llevan? Lo llevan a Jesús. Jesús está allá en el templo. Y ahí llegan, imagínense, o sea, igual los judíos, igual que los ticos somos vinos, igual hay un accidente y usted baja la velocidad, todo el mundo para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es una lástima. A veces cuando vamos a ver al hogar donde está mi mamá internada, donde está nuestra mamá internada, eso queda allá en Turrúcares, y tenemos que venirnos tristemente por la pista, por la 27. Digo tristemente porque a la derecha, cuando uno viene hacia acá, ¿verdad? Está una cosa que se llama eso. Van a ver la camiseta que me voy a poner ahora más tarde, en la tarde. Bueno, ahí está el CAR, ¿verdad? El CAR. Y ahí la gente va manejando y frena. Y le digo yo siempre a mi esposa, ¿qué habrá pasado? ¿Un accidente? No, viendo a ver si está jugando, por favor. Está Messi, Ronaldo. Bueno, pero así somos, ¿está bien? La gente es vina, igual en Israel. O sea, imagínense el grupo de gente, Jesús aquí, y empiezan a decirle, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a apedrearla? Es que hay que apedrearla. Moisés dijo, la ley dijo, ¿ok? El Antiguo Testamento dice, la Biblia dice, hay que apedrearla. ¿Qué ejemplo? Dice la palabra de Dios que mientras ellos hablaban, él escribía en el suelo. Estaba allá, volvió a verlos, seguía escribiendo en el suelo. Jesucristo nos enseña que nuestras reacciones no deben salir de un temperamento irreflexivo, de un arrebato de cólera o enojo y frustración, sino de un corazón saturado por la palabra de Dios y controlado por el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor dijo que lo que contamina a la persona no es lo que entra a la persona, sino lo que sale de la persona, de un corazón, sea de un corazón no regenerado, o sea, un corazón no salvo, un corazón que no aceptaba a Jesucristo, o de un corazón no controlado por Dios. Eso es lo que contamina. Pero pasemos a un cuarto ejemplo. El Señor nos dejó ejemplos, sí, en la comunión que tenía con el Padre, en la vida diligente que mantenía, en la vida sabia que evidenciaba, pero número 4, el Señor nos dejó un ejemplo a seguir en las respuestas adecuadas que daba. Él siempre tenía una respuesta adecuada para cada interrogante. Versículo 7. Y como insistieran, imagínense el cuadro, ahí está Jesús ahí escribiendo abajo. Y Jesús, oiga, le estoy hablando a usted, póngame atención. Y como insistieran, dice el versículo 7, en preguntarle, se enderezó y les dijo, ok, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no dijo que sí, apedréenla, ni dijo, no la apedreen, sino que apeló a la conciencia humana. Jesús fue directo a la conciencia de ellos. Jesucristo no juzgó, no la emprendió contra la mujer adúltera, ni tampoco en esta ocasión la emprendió contra la hipocresía de los acusadores. Él simplemente apela a la conciencia de ellos. Él dice, bueno, el de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que cualquiera de ustedes, y dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más joven fue soltando las piedras, que ya tenían listas para apedrearla. Ya habían juzgado, sentenciado y iban a ejecutar a la mujer. Pero dijeron, ¿cómo voy a apedrearla yo? ¿Qué hipócrita soy yo? Yo estoy
yo tengo pecado, yo tengo pecado. Y el primer pecado fue haber sorprendido a una mujer en el acto del adulterio y no haber traído al hombre. Y empezaron a botar cada uno la piedra. Con este acto el Señor está resaltando la universalidad del pecado. Todos estamos bajo la sentencia del pecado. Todos somos pecadores. Y a la vez se señala no solamente la universalidad del pecado, sino también se señala la oportunidad que tenemos de volvernos a Dios, de pedir perdón, de arreglar las cosas, de enmendar, de con humildad entregarnos a Él y reconciliarnos con Él. Sin embargo, Jesucristo pasó de este hecho a decirles, bueno, el que esté libre, tire la primera piedra. Yo sí quiero dejar claro esto. No es que Jesús está obviando, no es que Jesús está pasando por alto, no es que Jesús dijo, bueno, está bien, seguí esa vidita, ahí no hay problema. Si te acostaste con él y te acostás con otro mañana, tranquilo. No, Jesús de una vez le dejó a ella bien claro, vete, mujer, y no peques más. Tiene que haber un arrepentimiento, vete y no peques más. Y eso me lleva a un quinto ejemplo, un quinto punto. Sí, él tenía comunión con su padre que debemos imitar. Sí, él tenía una vida diligente que mantenía. Tenía una vida sabia que evidenciaba. Tenía respuestas adecuadas. Y quinto y final, él tenía una actitud clave hacia los pecadores. La actitud de Jesús hacia los pecadores es una actitud que nosotros debemos como cristianos imitar. Vean, versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, él apela a la conciencia, ¿sí? Y acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los acusadores, ahora acusados por su conciencia, comienzan a retirarse uno a uno. Los pecadores, tristemente, los pecadores en lugar de correr a Jesús. Yo quiero que vean el cuadro. Esta gente estaba lista para apedrear, lista para que dijera a él, sí, y de una vez, ya me imagino que más de uno ya cuadrado para mandar la pedra. Pero cuando Jesús les dice, bueno, si ustedes no tienen pecado, tranquilos, tiren la primera piedra. Sueltan la piedra y en lugar de decir, qué amor de ese hombre, qué bárbaro, y más bien irse a donde él, a postrarse y decirle, Señor, yo quiero comer un poquito de ti, quiero ser un poquito parecido a ti, le dan la media vuelta y se van. Desafortunadamente así es. Qué triste es que una persona ante la realidad de su pecado se aleje de Jesucristo en lugar de ir y abrazarlo con todas sus fuerzas. Jesucristo le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusan. Ninguno te condenó. Y ella le dijo, no, Señor, ninguno. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, yo sé que esto es muy difícil de digerir, muy difícil de digerir para algunos cuantos. Pero no estamos aquí en la tierra para condenar o juzgar. Estamos para bendecir. Pero es muy fácil condenar y juzgar. Es muy fácil ver las fallas y las faltas de los demás. Es muy fácil. Imagínese esta descarada en el propio acto. Entonces no me diga que no, la ley dice que hay que apedrear. Un momentito. ¿Está usted libre de pecado? O sea, sí, claro, usted no adultera, pero miente. Ve pornografía, ahí escondidillo. Maneja fondos indebidamente.
y hace otras cosas que son incorrectas, miente, engaña, falsifica firmas, no declara su renta correctamente, etcétera. ¿Es usted? ¿Hace usted eso? ¿Cuál es la diferencia? Claro, hoy por hoy, de repente hay gente que se levanta, y lo digo acá y lo sostendré, hay gente que se levanta y maja, ¿verdad? Y se levanta en un pedestal súper alto y dicen, apedren a los homosexuales, apedren a los transgéneros, cochinada, apedrenlos. Pero mienten, pero engañan. ¿O usted hace diferencia? Porque Dios no. No estoy diciendo que el transgenerismo o el homosexualismo no es pecado, pero igual es el pecado de la gula, ¿qué le parece? Porque claramente la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si yo tengo que poner un freno y decir, Fred, no, qué rico, dele, gula, pecado. ¿Cuál es la diferencia? Los resultados son diferentes. Sí. Las consecuencias son diferentes. Sí, pero el pecado delante de un Dios 3 veces santo es el mismo. Entonces, ¿quién pecado es pecado? ¿Quiénes somos? Para estar juzgando. La misión del Señor es la de restaurar a todo aquel que se lo permite. Si yo cierro las puertas y si llego a donde alguien y qué barbaridad, qué cochinada, qué bruto, qué bruta, qué esto, qué lo otro, le estoy cerrando las puertas, y en algún momento donde tal vez Dios toque el corazón de esa persona y quiera buscar ayuda, va a llegar y decir, voy a ir ahí donde me pasaron condenando y criticando. ¿A dónde voy a ir? A ningún lado. Por eso mucha gente termina quitándose la vida. Pero también los criticamos. Se quitó la vida, qué cobarde. Y está en el infierno. Porque todo aquel que... Sí, pero ¿qué lo llevó? Usted se ha puesto a pensar. Yo he tenido que trabajar con gente, con papás, con mamás, con esposos, con esposas, con hijos. Ahí, en la casa de ellos, cuando me dicen, mi papá se quitó la vida. Mi mamá se mató. Mi esposo. Y qué duro es. ¿Qué habrá llevado a esa persona a ese precipicio? Si no es un problema mental, lógico. ¿Pero qué lo llevó? ¿Por qué no pudo encontrar ayuda? ¿Por qué no buscó ayuda? Qué triste, ¿cierto? El Señor nos lo puso a usted acá y a mí con el ministerio de la reconciliación para restaurar vidas, para restaurar. Recordemos que si queremos ser como Jesucristo debemos mostrar gracia para los que pecan contra nosotros y contra Dios, pero además debemos permitir que la gracia de Dios nos santifique. Pastor, entonces usted está a favor del pecado. No estoy a favor del pecado. No estoy a favor del pecado. Tenga mucho cuidado, y yo se los he dicho, qué fantástico que hay internet y YouTube, y qué fantástico que hay montones de predicadores ahora que están ahí, y gente hoy los oye, pero no son su pastor. ¿Ok? John MacArthur no es su pastor, un excelente maestro, pero no es su pastor. Paul Washer no es su pastor. Tienen posturas muy diferentes a la que su pastor y Casa de Pan tienen. Muy diferentes. Qué fantástico que otros, Sugel Michelén, Miguel Núñez, y hablo con respeto, son buenos maestros y escucho algunos de sus mensajes y los escucho con lapicero en la mano, Biblia abierta, cuaderno abierto y como pescado. Así. Por eso me gusta más el filete, porque el otro tiene espinas y no me lo puedo devorar así de bueno. O sea, primero no necesito ir comiendo poquito a poco por una espina que se me atraganta. A más de uno está atragantado con las espinitas de esa gente que ha escuchado y entonces no, va a tomar el pecado. Ok, qué fantástico. Qué fantástico.
pero hay que conocer bien antes de hablar. Concluyo. Vean, somos llamados a vivir en comunión con Dios, a vivir diligentemente, a andar en sabiduría, a responder adecuadamente ante los interrogantes del mundo y a tener una actitud correcta ante los pecadores. Pero para esto, para que esto sea una realidad, necesitamos primero en nuestra vida gozar del perdón de Dios. Primero, recibiendo a Jesucristo. Si usted no lo ha recibido, si usted no tiene a Jesús como Salvador, usted necesita recibirlo. Usted necesita tener la mente de Cristo en usted. Y segundo, para quitar su mente legalista, usted necesita de verdad recibir el perdón completo de Dios. Lo necesita. No, yo sé que soy perdonado, yo soy salvo por la gracia y voy al cielo. Fantástico. Pregunto, ¿se lleva bien con todo el mundo? ¿Se lleva bien con todos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Jesús? ¿Es usted como Jesús? ¿Es usted como Jesús? Si usted de verdad es como Jesús, entonces siga los pasos de Jesús. Haga lo que Jesús hizo. Somos llamados a tomar las acciones que Jesucristo nos dejó y abrigar en nuestro corazón el ser igual a Jesús. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tus bondades y bendiciones. Yo te agradezco, Señor, tu inmenso amor. Te pido, Dios, nos des sabiduría, nos des gracia, nos des amor, nos des una buena interpretación de las palabras que yo he hablado ahora. Que la gente no se vaya al extremo pensando de que, entonces la gente puede hacer lo que quiere, porque no es así. Usted nos marcó un ejemplo. Hay cosas que son claras, hay luz, hay tinieblas, hay pecado, hay santidad. ¿Pero qué? Por encima de nuestras palabras está el poder de Dios, el poder limpiador, el poder santificador, el poder restaurador de Cristo. No el censurar y apuntar con el dedo y aplastar, o el de pura curiosidad y andar viendo por qué y para qué. No, Dios, tenemos que hacer lo correcto delante de sus ojos. En el nombre bendito de Jesús, te estoy pidiendo estas cosas. Que nos ayudes, que nos ayudes. Amén. Amén. Sigamos el ejemplo de Jesús. No hay mejor ejemplo. No hay mejor ejemplo. No hay mejor ejemplo. Mi deseo y mi oración es, como Pablo dijo, y trato y lucho, y yo sé que fallo, pero la estoy pulseando. Es tratar de ser como Jesús. Y Pablo dijo, sean imitadores de mí porque yo lo estoy siendo de Jesús. Entonces tratar de ser como Jesús. Y que usted papá y usted mamá le diga a sus hijos, imíteme, porque estamos imitando a Jesús. Ay, pastor, estoy largo, yo también, pero vamos pulseándola, ¿qué le parece? Agarremos de la mano y vamos juntos en este proceso, en este camino. Les bendigo en el nombre del Señor.